¿Alguno de ustedes ha tenido que defenderse ante un juez alguna vez? ¿Sí? Dice uno, como 6 veces. Yo no he tenido esa experiencia, pero debe ser una cosa terrible estar delante de un juez y tener que presentar nuestro caso para defendernos. Creo que lo más cercano que yo tengo a estar delante de un juez así es la ocasión cuando aplicamos para nuestras visas para venir a los Estados Unidos y tuve que hacer una entrevista para que me dieran la visa. Y me acuerdo que cuando se acercaba el momento para la entrevista, recordé todas las veces que me crucé la frontera ilegalmente cuando era un niño, porque mi iglesia donde yo crecí estaba como la frontera estaba como cruzando la calle, ahí en ese edificio, ahí estaba la línea divisoria y había hoyos por todos lados y había un campo de golf, y cuando salíamos de la escuela dominical nos cruzábamos del otro lado y íbamos a recoger las pelotitas de golf y las vendíamos de regreso o las entregábamos por 25 centavos. Entonces, cuando yo iba para la cita con la de migración, me habían dicho que los agentes de migración y los que trabajan en la embajada tienen poderes de leer la mente y que le pueden ver a uno el alma desnuda y que pueden saber todo de ti, porque los americanos saben todo de todo el mundo. Y dije yo, van a saber que yo cuando era niño me cruzaba la frontera ahí a un lado de mi iglesia y trabajaba ilegalmente en los Estados Unidos. Y me acordé de todas esas veces. Me acordé de la vez que me crucé solo para demostrarle a mis amigos que me podía cruzar corriendo por el centro para pasar a Calexico y que no me iban a decir nada y que me iba a pasar por enfrente de la pasada de migración. Y me acordé también que me atraparon allí cuando era un niño de 12 años y me metieron a un cuartito y me regañaron muy feo. Y dije, cuando yo esté delante de esa mujer o de quien sea que me va a hacer la entrevista, se va a recordar de eso, seguramente lo va a saber. Me acordé de todas las veces que nos cruzábamos del otro lado y le gritábamos cosas a los agentes de migración y los hacíamos venir en sus patrullas, y luego nos salíamos nosotros del lado mexicano y les gritábamos cosas. Y dije, esta persona que me haga la entrevista se va a acordar de todas las veces que yo estaba bullying a los agentes de migración, de todas las veces que hice cosas malas del otro lado, de todas las veces que me crucé sin permiso. Y pasé a la entrevista ese día y llevaba yo mis papeles así. Ya saben que va uno a una entrevista y le piden un estaco de papeles así. Llevaba todas las invitaciones de la iglesia Creekside que me estaban haciendo para venir a pastorear. Llevaba la tripita del ombligo de Benito Juárez. Todo lo que uno puede imaginarse, ¿verdad? Porque uno dice, ahí te van a sacar todo lo que fue tu vida, y te van a mirar y desnudar el alma y te van a decir cosas. Y llegué y la mujer me miró y me preguntó cuándo había sido yo bautizado, y más o menos me acordé de la fecha y le dije, no, pues en tal fecha. Y me dijo, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y yo hice el cálculo en mi mente, porque me dijo, ¿cuántos del Nuevo Testamento? ¿Cuántos del Antiguo Testamento? Y ya le dije la respuesta y me pidió que le recitara el credo de los apóstoles, y más o menos me acordaba yo del credo y la mujer dijo, ya escuché suficiente, siéntese. Así nada más. Y le dije yo, y mis papeles y mi tripita del ombligo y todos mis diplomas de la escuela y me dijo, ya tengo suficiente. Me dijo, siéntese. 10 minutos más tarde llamaron mi nombre y el de mi familia y nos entregaron los pasaportes con la visa para venir a los Estados Unidos. Y dije yo, that's it. Ya hablaba inglés para ese tiempo. Dije yo, ¿eso es todo? Así de fácil, no me van a pasar por un escáner, no me van a hacer 20,000 preguntas, no, así sencillamente me dieron la visa. No me preguntaron si ya iba a dejar de bolear a los agentes de migración, no me pidieron que le suplicara perdón al presidente, no me regañaron por no contestar bien las preguntas, no explicaciones, no nada. Eso es todo, dijo la mujer, me dio mis visas y se fue. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado delante de un juez, una autoridad, y le han dado un pase así como esos, ¿no? Se pasaron la luz roja, los detuvo el policía y ustedes esperaban un ticket, un regaño, y ¿qué les dijeron? Mira, la próxima ten cuidado, maneja más despacio, maneja con cuidado. ¿Y qué pasa cuando le hacen a uno ese tipo de cosas?
nos quedamos con la boca abierta y decimos, ¿eso fue todo? No me vas a regañar, no me vas a esposar, no me vas a dar una lección, un discurso de todas las cosas que hice mal, no me vas a pedir dinero, no vas a querer que haga ninguna otra cosa. Cuando nos pasa algo como esto, que estamos esperando que nosotros debiéramos pagar por algo, o debiéramos explicar algo, o debiéramos hacer un sacrificio por algo, y la persona responsable de ello no nos obliga a hacerlo, no nos pide que lo hagamos y únicamente nos dice, oh, está bien, no te preocupes, puedes pasar. Nos quedamos con la boca abierta. Nos quedamos sin palabras, nos quedamos no sabiendo ni qué decir y con ganas de pagar el favor y decir, dime qué puedo hacer. Porque lo que me acabas de dar es demasiado para mí. ¿Cómo le hago para pagarte por todo este favor tan grande? Se queda uno con ganas de hacer algo, ¿no es cierto? De repagar el favor. Hoy vamos a ver un pasaje de la Biblia muy famoso que nos introduce a una de estas verdades fundamentales de la vida cristiana, una verdad hermosa de la vida cristiana. Esta doctrina la llamamos la justificación por la fe. ¿Cuántos han escuchado esta frase, la justificación por la fe? La justificación por la fe básicamente dice que una persona necesita creer en Jesucristo para ser salvo. Que lo único que usted y yo necesitamos para recibir la salvación tan grande que Dios nos ha dado es creer en Jesucristo. Así nada más. Sin explicaciones, sin requisitos, sin sacrificios, sin mandas, sin oraciones especiales, sin pagar dinero, sin esto, sin lo otro. La justificación por la fe es la doctrina cristiana de que aquel que cree en Jesucristo es salvo. Así nada más. ¿Qué resultados debe tener en nosotros una vez que reconocemos que la fe en Jesucristo es suficiente para justificarnos delante del gran juez, delante de nuestro Dios? ¿Y a dónde nos lleva esta doctrina de la sola fe? Vean Romanos capítulo 3, donde vamos a estar hoy compartiendo la palabra del Señor. Hemos estado en la carta a los Romanos por un par de semanas. Vamos a continuar ahí. Hoy vamos a ver un pasaje bastante largo, es Romanos 3, comenzando en el versículo 21, todo el camino hasta el capítulo 4, versículo 25. Obviamente porque tenemos un tiempo limitado no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer algunas porciones del pasaje. Capítulo 3, versículo 21, ¿lo tienen ya? Biblias, iPads, teléfonos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio, lean conmigo, por medio de la fe en Jesucristo. Ya estaba la ley, ya estaban los profetas, ya estaba todo lo que Dios había mandado a su pueblo, pero dice, ahora la justicia de Dios se ha manifestado a nosotros por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos, apartados, separados de la gloria de Dios. Sin embargo, han sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Y luego Pablo dice, entonces no hay absolutamente nada por la cual debemos jactarnos o gloriarnos, porque es solamente a través de la fe en Jesucristo que podemos ser justificados delante de Dios. Y así más adelante en el capítulo 4 habla de cómo esta promesa a través de la fe fue cumplida en Abraham, y por consecuencia a los que creemos también la promesa que fue dada a Abraham es aplicada a nosotros. Versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado la persona a quien el Señor
no le inculpa de pecado. Una de las doctrinas más grandes de la iglesia cristiana es esta de la justificación por la fe. De hecho, los que saben un poquito de historia saben que el corazón de la reforma protestante es la justificación por la fe. Recordamos que Martín Lutero protestaba en contra de las indulgencias, la corrupción de la iglesia que subyugaba la salvación de las personas a las cosas que ellos podían hacer, debían hacer o incluso tenían que pagar para recibir la salvación. Y Lutero, por eso se llama la Reforma Protestante, porque Martín Lutero protesta en contra de las indulgencias y de la iglesia que decía que había que hacer cosas o había que participar de cosas para ser salvos. Y él dice, solamente la fe en Jesucristo. De hecho, la historia dice que leyendo la carta a los romanos, Martín Lutero se da cuenta o es iluminado por el Espíritu Santo y se da cuenta que ningún factor externo puede traer salvación a la humanidad, solamente la fe en el Señor Jesucristo. Esta sigue siendo la gran diferencia entre las dos tradiciones, que es la salvación por fe y no por participación de las cosas externas. Por ejemplo, nosotros creemos en el sacramento de la comunión, pero no creemos que el sacramento de la comunión nos da salvación. Creemos que Jesucristo nos da salvación. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la salvación es por la fe en Jesucristo, porque solamente Cristo salva. Los versículos 21 al 31, si los tienen ahí, pueden seguirlo con su vista. Pablo está argumentando un problema que venía acarreando desde hace un rato. Había un grupo de judíos en la iglesia en Roma que habían regresado del exilio y habían encontrado una iglesia que era completamente distinta a la que ellos habían dejado. Y entonces los judíos comenzaron a decir, un momento por favor, ¿cómo que ustedes se dicen hijos de Dios y no siguen la ley? ¿Cómo ustedes se dicen hijos de Dios y no guardan el sábado? ¿Cómo se dicen hijos de Dios y ustedes no hacen los ritos ni las ceremonias que la ley dice que debemos hacer? Y entonces Pablo en su argumento dice, les acabo de demostrar que la ley no servía para justificar a las personas. La ley servía para darnos cuenta que necesitábamos ser justificados por Dios. Y los judíos decían, no, un momento. Nosotros somos superiores porque nosotros sí guardamos la ley de Dios. Y Dios sí nos recibe a nosotros y sí nos quiere a nosotros porque nosotros sí obedecemos la ley de Dios. Y usted sabe qué pasa cuando alguien se siente superior a otra persona espiritualmente, ¿no es cierto? Los judíos dicen, a los gentiles dicen, hey, nosotros oramos todos los días, tenemos nuestra recitación de la Shema y oramos nuestras oraciones. Y ustedes no los vemos que oran las mismas oraciones. Yo leo la Torá y me aprendo los versículos de la Torá, pero ustedes no los veo que lean tanto las escrituras y mucho menos que se las aprendan como nosotros. Yo guardo el sábado y soy obediente a la ley, pero a ti no te veo guardar el sábado y no te veo que seas obediente a la ley. ¿Cómo se oye eso? Se oye horrible, ¿no es cierto? Cuando alguien que hace algo bueno le dice a otra persona, hey, yo sí oro y tú no oras. Lo bueno es que gracias a Dios en Casa de Luz no tenemos personas que piensan así. No tenemos personas que piensan que porque ellos hacen algo bueno son mejores que las personas que no lo hacen. Porque yo sí asisto todos los domingos al servicio y yo sí oro todos los días en mi casa y yo sí leo la Biblia, pero ustedes no. Yo sé. Porque yo soy... No. La verdad es que es una cosa terrible decirle a alguien que nosotros somos superiores porque hacemos ciertas cosas y Dios nos ama más o nos respeta más o nos da más bendiciones. Y si para los judíos sonaba horrible decirle a los gentiles, ustedes no son justificados ante Dios porque no hacen esto y esto y esto y esto, nosotros los cristianos a veces también le decimos a otras personas, tú no puedes acercarte a Dios si no eres así y así y así y así. Y hay una línea muy delgada entre querer compartir a veces la verdad del evangelio y querer imponer cargas a las personas para que se acerquen a Dios, y entonces terminamos convirtiendo la gracia de Dios en una ley. Yo recuerdo hace muchos años nos vino a visitar una persona y era creo la primera o la segunda vez que nos visitaba en la iglesia, y esta mujer no era cristiana, nunca había sido cristiana y vestía de una manera... como viste la gente que en otras partes, ¿no? Un poco sugestiva, pero nada fuera de lo común.
Y recuerdo que estaba ella sentada al lado de una persona que había estado mucho tiempo en la iglesia, una mujer que le gustaba vestirse también de cierta forma, que no hay nada de malo vestirse con faldas largas ni con... No, eso no es el asunto de la vida cristiana. Pero esta otra mujer le dijo a la mujer que apenas había venido a la iglesia, le dijo, uno no viene hacia la iglesia con esas faldas cortas. Espérate, porque hay un versículo en la Biblia que dice que para creer en Jesucristo hay que usar faldas largas. O hay que peinarse de cierta manera, o no hay que tener ciertas cosas en el cuerpo, o no hay que vestir de una forma, o no hay que hablar de otra forma. ¿Eso es lo que nos dice la Escritura? No, ¿verdad? La Escritura nos dice que la fe en Jesucristo salva. Y lo que Pablo dice es que para recibir el don de la salvación, una persona, escuchen bien esto, para recibir el don de la salvación, una persona no necesita reformar su comportamiento. Para recibir el don de la salvación, una persona no necesita tener una teología correcta. Para recibir el don de la salvación, una persona no necesita ser buena y no necesita decir ciertas palabras. Lo que un pecador necesita para recibir la salvación es creer en Jesucristo. A ver, lo voy a decir otra vez. Para que un pecador reciba la justificación delante de Dios, lo que necesita es fe en Jesucristo. Más adelante el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 10, dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Increíble, ¿no es cierto? Porque inmediatamente nos surge esta dificultad porque decimos, oye, espérate. ¿Quieres decir que uno así nada más ya viene delante de Dios y le dice, Señor, sálvame? Y creo y Dios nos salva y no hay que convertirse, no hay que hacer algo bueno, no hay que orar una oración, no hay que portarse de cierta manera. Nos surge esta dificultad porque si es únicamente por la fe y las personas no tienen que hacer nada absolutamente, algunos piensan y dicen, pues qué bueno, porque podemos vivir como nos dé la gana, ¿verdad? Siendo que es únicamente por fe, entonces vivamos como sea, porque de todos modos, con que creamos en Jesucristo, ya con eso es suficiente. Pablo se va a anticipar a ese argumento en el capítulo 6 y va a preguntar casi irónicamente, casi sarcásticamente, diciendo, ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? ¿Seremos como los que dicen, hagamos cosas malas para que nos vengan cosas buenas? ¿Ustedes creen? Imagínense lo absurdo del argumento y créanlo, ¿no? Hay personas que piensan de esa manera. Tal vez alguien ya está diciendo ahora, si es por la fe en Jesucristo únicamente, ya la hice. Nomás tengo que creer y eso es todo. Pero eso es tan absurdo como pensar que usted va a manejar como un cafre, dicen en México, como un loco, pasándose los altos y yendo a exceso de velocidad únicamente porque usted tiene cobertura total en su vehículo. Si choco, ¿qué tiene? La aseguranza me lo paga. ¿Alguien maneja así? ¿Alguien tiene esa mentalidad? Bajen la mano los que les vi que le iban a hacer así. ¿Alguno de ustedes dice, qué tiene que atropelle a alguien? Tengo cobertura de terceras personas. ¿Alguien maneja con esa mentalidad? Alguien dice, ¿qué importa que choque? Al final de cuentas me van a dar un carro nuevo. ¿Alguien piensa así? No le voy a echar gasolina a mi carro porque tengo AAA y si me quedo sin gasolina les llamo y ellos van a venir a recogerme. Ese es el tipo de comportamiento que tenemos porque tenemos cobertura total en nuestros vehículos. Absolutamente no. Al contrario, decimos, oye, maneja con cuidado, mijito, no traes de seguro la misma aseguranza que yo soy cuidadoso y tengo cobertura total, full coverage. Entonces, ¿se dan cuenta de lo absurdo que es pensar que alguien diga, es únicamente por la fe? Vivamos como sea, al fin de cuentas es únicamente por la fe. ¿Qué pensamiento más absurdo? Aún así, hay personas que piensan de esa manera. Pero no es eso lo que la Escritura nos está enseñando. La Biblia nos está diciendo, porque es por la fe ustedes pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana, porque vamos a ver en un momento lo que realmente hace la fe en nuestros corazones. Aún así, y aunque lo pensemos de esa manera, les voy a aventar un desafío esta mañana. Yo desafío a cualquiera de ustedes, a poner su confianza en Jesucristo para ser justificado ante Dios y después regresar a vivir una vida de pecado.
De verdad. Yo a cualquiera de ustedes los reto que digan ustedes, ¿sabes qué? Yo le he entregado mi vida a Jesucristo, he puesto mi fe y mi confianza en Él, pero déjame ir a vivir como me da la gana. No se puede. Ese es el poder del Evangelio, que el que pone su confianza en Jesucristo no necesita nada más, porque Cristo es suficiente. Y ya puedo escuchar alguna objeción todavía diciendo, si solo se trata de creer. Tal vez otro diciendo, por eso la gente se porta mal, porque les dicen que es nomás por pura creencia, por pura fe. Una vez más, cualquiera que no diga que Cristo es suficiente para salvar, para transformar, para santificar, no ha comprendido la buena nueva del Evangelio. Sin embargo, tenemos que reconocer una cosa importante, y el apóstol Pablo va a hablar de eso más adelante, pero también en este pasaje, cuando habla acerca de la fe en Jesucristo y de la justificación por la fe, nos tenemos que dar cuenta que nuestra fe es flaca, es débil. ¿No es cierto? Nuestra fe es imperfecta. Depositamos nuestra confianza en Cristo y seguimos fallando. ¿A cuántos les ha pasado esto ya? ¿Cuántos de ustedes comenzaron su carrera de seguir al Señor, entregaron su vida a Él y a los 2 días más tarde ya habían defraudado la fe que habían puesto en Cristo? Creemos en Él y seguimos fallando. Creemos que Él salva y caemos en pecado. ¿Y qué es el pecado sino la separación de la virtud que fluye de Dios, de la vida que fluye de Dios? Por eso es que cada vez que dejamos de confiar en Jesucristo, caemos en pecado. Si es en las finanzas, si ponemos nuestra confianza en las finanzas, en el dinero, en las riquezas, caemos en pecado. ¿Por qué? Porque hemos removido nuestra confianza en Cristo, de Cristo, y ahora estamos confiando en lo que podemos tener por nosotros. Si es en nuestra familia, si es en la iglesia, si caemos en pecado, si es en desviarnos del camino. Cada vez que Cristo no satisface nuestros corazones, algo más satisface nuestros corazones. Créanme, porque he estado ahí 1000 veces. Esta semana nada más. Cada vez que no dejamos a Cristo satisfacer nuestra vida, terminamos satisfaciendo nuestra vida con algo más. Y sin embargo, escuchen esto, sin embargo, esta fe en Cristo es también suficiente para aquellos que caemos. ¿Cómo? Porque la fe en Jesucristo es suficiente para salvar y es también suficiente para sostener. Es suficiente para abrirnos los ojos cuando vivíamos en pecado, y es suficiente para mantener los ojos abiertos ahora que caminamos con Él. Es suficiente para darnos vida eterna y es suficiente para restaurar nuestra vida cuando caemos en pecados. ¿Cómo puede ser que creyendo en Él puedo ser salvo y creyendo en Él puedo ser restaurado? ¿Será que Dios no necesita mi ayuda para nada? De ninguna manera. Y la pregunta vuelve a surgir en el texto que estamos leyendo. Solamente así, sin que yo tenga que hacer nada más. No tengo que pagar algo, no tengo que hacer nada más que depositar mi confianza en Él. ¿Qué va a lograr esto en mi vida? Depositar mi confianza en Él. Escuchen bien esto porque es importante. La justicia que es por la fe debe producir en nosotros el mayor cambio en nuestra vida. A ver, Tony, ya te volviste loco ahora sí, ya te equivocaste. Acabas de decir que la fe en Jesucristo es el único requisito para la salvación, que no tenemos que hacer absolutamente nada, y ahora me estás diciendo que la fe en Jesucristo debe producir el mayor cambio en mi vida. ¿O produce o no produce? ¿O eso o no es? ¿Qué estamos tratando de decir aquí? Lo que estamos diciendo es que esa transformación que ocurre en nosotros no está precedida por ningún requisito, obligación, actitud o comportamiento. La simple fe en Jesucristo tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Alguien diga amén. Alguien anímeme. Escuchen esto, aquí está lo verdaderamente poderoso y bello de la fe en Jesucristo. La fe se deposita en una persona. Aquí hay una gran diferencia. Esta no es
no es una fe que hace milagros, porque la fe no es lo que produce el milagro de la transformación en nosotros. La fe no es lo que produce el cambio en nosotros, porque si fuese únicamente la fe, entonces sería nuestra propia capacidad para creer, sería nuestra propia capacidad para hacer trabajar la fe. La fe no funciona porque es algo mágico, la fe funciona porque es una confianza depositada en una persona. Es depositada en aquel que transformó el agua en vino, en aquel que hizo de la tormenta una paz, en aquel que restauró la carne muerta de Lázaro por una carne viva, en aquel que transformó las tinieblas por luz, en aquel que cambió la muerte en vida. La fe es importante y es suficiente porque únicamente es puesta en una persona, en la persona de Jesucristo, y es la fe en Cristo, únicamente en Cristo, el fundamento de la vida cristiana. ¿Cómo es posible esto? Una vez más, te desafío a poner tu fe en el Señor y ver cómo Dios transforma tu vida. Este mismo hombre que escribe esta carta tan hermosa, que ha sido motivo de libros y de discursos y de sermones y de estudios por años y años y siglos, este mismo hombre que escribe estas palabras sublimes fue un terrorista, un extremista religioso que asesinaba a los hijos y a las hijas de Dios, un hombre dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias y la muerte, porque él creía que obedecía a Dios cuando perseguía a los cristianos. Y Saulo en el camino a Damasco se encuentra con la luz de Jesucristo, y la luz de Cristo le resplandece, y el Señor le dice, y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Recuerdan las palabras? Soy Jesús a quien tú persigues. Pero Señor, yo he venido a hacer cosas para ti porque yo quiero ser una persona buena, y yo quiero hacer las cosas correctas, y yo quiero portarme bien, y yo he estado haciendo todo esto, Señor, porque lo hago únicamente para ti. Y el Señor dice: yo soy Jesús. ¿Crees en mí? Déjame decirte esto: si estás cansado de fallar en tu vida espiritual, no levanten las manos, pero yo sí levanto la mía. ¿Alguien está cansado de sentirse como un fallo en su vida espiritual? Si estás cansado de fallar, si estás cansado de una vida a medias con el Señor, si estás cansado de tratar de ganarte la bendición de Dios, si estás cansado de esperar que Dios haga un milagro, si estás cansado de portarte bien para ver si Dios te va a bendecir, si estás cansado de buscar la entrada al cielo y no conseguirla, deposita tu confianza en Jesucristo, porque solo Cristo puede salvar. Solamente Jesucristo puede tomar un corazón completamente destruido y hacerlo de nuevo. Muchos de los que están aquí tienen estas historias de lo que ustedes eran antes de poner su vida en Jesucristo. ¿Recuerdan esa vida? ¿Recuerdan la soledad? ¿Recuerdan el pecado? ¿Recuerdan el vicio? ¿Recuerdan la maldad? ¿Recuerdan la tristeza? ¿Recuerdan el sentimiento de ser unos huérfanos? ¿Recuerdan el abandono? ¿Recuerdan haber andado sin Dios y sin esperanza? ¿Recuerdan el momento cuando Cristo resplandeció con su luz? Y no fue suficiente más que una mirada del Maestro para que nuestras vidas fueran completamente transformadas. ¿Tú crees que Él ha terminado contigo? ¿Crees que su luz ha dejado de brillar en tu corazón? ¿Crees que tus pecados han disminuido la luz de Cristo y su poder en ti? De ninguna manera. Así es que si estás cansado de tratar, deposita tu fe en Jesucristo, pues la recompensa de la fe es recibir la promesa que no puede ser recibida de ninguna otra manera. Más adelante el apóstol Pablo va a hablar acerca de que Abraham recibió por la fe la promesa. Y nosotros también, como hijos de Abraham, recibimos por fe la promesa de Dios en nuestras vidas. Y es por fe, porque no podemos pagarle a Dios nada de lo que Él ha hecho por nosotros. El recién fallecido pastor Tim Keller dice: el evangelio es este: somos más pecadores y defectuosos en nosotros mismos de lo que nunca nos atrevemos a creer.
Yo soy más pecador y más defectuoso de lo que quiero admitir y de lo que quiero creer. Pero luego Tim Keller dice, pero al mismo tiempo somos más amados y aceptados por Jesucristo que lo que nunca nos hemos atrevido a imaginar. Más amados y aceptados por Jesucristo. Este Jesucristo que hemos repetido y hemos cantado y hemos visualizado en el pan y en la copa, este Jesucristo que derramó su sangre en la cruz por nosotros, este Jesucristo que se entregó completamente por los pecados de la humanidad. Este Jesucristo dice que hizo los cielos y la tierra, dice Melitón de Sardis, y formó a la humanidad en el principio. El proclamado por la ley y los profetas, el encarnado en una virgen, el que fue colgado en un madero, el que fue enterrado en la tierra, el resucitado de entre los muertos, el que subió a las alturas del cielo, el que se sentó a la diestra del Padre, el que tiene toda la autoridad para salvar. La fe en este Jesucristo es la fe que salva. Esa es la única fe que salva. Y esta fe que salva es la fe que transforma. No por requisitos, no por leyes, no por la reformación del comportamiento, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando te das cuenta que Dios te ha sonreído, que Dios te ha perdonado, que Dios te ha cambiado, que Dios te ha invitado a ser parte de su familia, que Dios te ha invitado a venir a su mesa y a comer el pan y la copa, no queda más que un sentimiento de agradecimiento y adoración al Señor. Cuando te das cuenta que el juez debía haberte condenado por todas tus faltas, cuando te das cuenta que el juez debió haberte negado la visa por todas tus maldades, cuando te das cuenta que no debiste haber salido de esa cárcel y esa prisión donde te encontrabas, cuando te das cuenta que el policía debió haberte dado un gran ticket y te dio una palmada en el hombro y te dejó ir, cuando te das cuenta que tu esposo debió haberte corrido de la casa por tus errores y te abrazó en lugar de correrte, cuando te das cuenta que tus hijos te aman con todas tus imperfecciones y no hay ninguna cosa que puedas hacer excepto decir gracias y dar tu vida. Lleva esto a la posición más grande que puedas imaginarte. Y el juez verdadero, el juez justo, el juez que debía habernos condenado por nuestras maldades y nuestros pecados, abrió los brazos en la cruz y nos dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Y uno de los ladrones decía: ¿cómo puede ser esto posible? Y el otro ladrón decía: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así es que cuando te das cuenta que Dios te ha sonreído, te ha perdonado, te ha invitado a ser parte de su familia por la fe en Jesucristo, no queda más que adorarle, rendirte ante Él en agradecimiento, vivir la vida que Él te invita a vivir. Es más, los que somos parte de la iglesia del reino de Dios, a veces no nos damos cuenta que hay un mundo allá afuera. Hay un mar de personas que están esforzándose por algo. Un mundo entero que está buscando desesperadamente una razón para vivir. Están tratando de pagar el precio por ser aceptados. Están buscando la manera de que alguien les dé un like en sus fotos, de que alguien les ayude a ganar dinero, de que alguien les ayude a ser importantes y relevantes. No se han dado cuenta, y nosotros no les hemos dicho, que solamente Jesucristo salva. Que solamente Jesucristo puede llenar el vacío de nuestros corazones y que no hay necesidad de nada más. Y para ti que estás aquí, que has creído y que sigues buscando las cosas de este mundo, déjame decirte una vez más, no hay nada más que perseguir, no hay nada más que anhelar, no hay nada más que buscar. La fe en Jesucristo salva. Que este mensaje antiguo pero verdadero vuelva a resonar en nuestros oídos y en los oídos de nuestros semejantes allá afuera en el mundo. Pongámonos de pie para despedirnos esta mañana. Nada, absolutamente nada, nos va a comprar el favor de Dios, porque el favor ha sido pagado plenamente en Jesucristo. ¿Quieres venir hoy, esta mañana, delante del Señor? ¿Quieres entregarle tu vida tal y como estás? Y por la fe en Jesucristo comenzar a vivir de esta manera que es plena, que es buena, que es agradable. ¿Quieres pasar de muerte a vida esta mañana? ¿Quieres pasar de la oscuridad
de las tinieblas a la luz verdadera de Cristo. Quieres olvidar tu fracaso espiritual y quieres volver a moverte en comunión y en el poder de Dios, entonces pon toda tu confianza en Cristo. Pon tus ojos en Él porque Él es poderoso para salvar.